Muy buenos días a todos, a las que se conectan en Zoom y a quienes se conectan a través de Facebook. Quiero darles la bienvenida a esta sesión especial con el tema dolor y culpa en el duelo. Como les he comentado en varias ocasiones, el dolor provoca la culpa, ese sentimiento de culpa, y la pregunta es, ¿qué pude haber hecho que no hice? O muchas veces culpamos a otras personas por la pérdida. Y la verdad es que es a través del dolor que nosotros llegamos a culparnos a nosotros mismos o a culpar a otras personas o a las circunstancias por la pérdida que estamos sufriendo, por las cuales nos estamos doliendo. Y quiero abarcar el tema arrancando con el tema de el enojo, porque el tema es enojo, no es dolor y culpa, es enojo y culpa. Perdón, me equivoqué. Es que a veces me pone nerviosa la cámara y digo una cosa por otra. Pero bueno, es parte de lo que estamos en vivo. ¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción, no es buena ni mala, simplemente es una emoción que como seres humanos experimentamos ante una circunstancia que nos parece injusta. O muchas otras ocasiones el enojo se da cuando una situación o una persona atenta en contra de un valor que sea importante para nosotros. Te pongo en contexto o un ejemplo. Cuando una persona eh, hace algo, vas en el súper, por ejemplo, y de repente estás ahí pagando y estás poniendo tus cosas del carrito a la caja, no falta quien de repente con el carrito te anda empujando, ¿no? Como una especie de presión. Y te enojas, pues espérate tantito, o sea, estoy poniendo mis cosas y tú estás ahí cerca, ¿no? O de repente vas conduciendo y no falta el imprudente que te viene haciendo colitas, así, que se va pegando. Pues, ¿qué le pasa, no? O sea, yo vengo en mi carril, vengo bien, y te enojas. Y así pasa con distintas circunstancias, algunas mayores, otras menores. Pero porque nos enojamos, porque están atentando esa circunstancia o esa persona está traspasando una línea que para ti es importante. Por ejemplo, tomando como referencia el ejemplo del carrito y las cosas en el súper, te sientes invadida en tu espacio, tú sabes que no estás haciendo nada, o sea, estás colocando tus cosas en el carrito y la otra persona está ahí como empujando y a veces hasta el carrito se mueve, está invadiendo tu espacio, te está apresurando y eso te produce la emoción de momento, el enojo. Con el ejemplo del automóvil, que alguien te viene haciendo colitas, ¿qué pasa? Pues está invadiendo tu espacio, está poniendo en riesgo tu seguridad, tu integridad, tu pertenencia, está agrediendo una serie de valores que son importantes para ti. O cuando te enojas porque esto es clásico con las señoras casadas, que de repente los señores no bajan la tapa del baño, ¡ah, otra vez el baño! No, que tienen que bajar la tapa, ¿no? Te enojas en el momento porque dices, bueno, pues es un tema de educación, de cultura, de limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sentimos enojados es porque hay algo, circunstancia o persona, que está agrediendo un valor que es importante para nosotros. Por eso hay un ejercicio por ahí que tengo de escala de valores que es muy bueno para poder identificar cómo nos movemos en el mundo. Y el caso es que cuando nosotros perdemos a un ser querido, ¿cuáles son los valores que se han visto trastocados, que se han visto agredidos y vulnerados a través de la pérdida? La vida, el amor, la convivencia, la rutina que tenías con tu ser amado, la presencia de esta persona en tu vida, y se involucran muchas otras cosas.
el apoyo, por ejemplo, los consejos que muchas personas me dicen, es que ya no tengo con quién acudir cuando tengo un problema o simplemente que quiero compartir un buen día o un mal día. Hay una serie de valores que se ven afectados cuando perdemos a un ser querido. Pero uno de los valores principales es la vida misma, es la compañía, la presencia de esta persona importante para nosotros que ya no está. Y entonces, a través de ese enojo, comienzan los pensamientos. Pero aquí el punto es, ¿con quién te enojas? Antes de abordar el tema de la culpa. ¿Con quién te enojas? Puedes enojarte con la vida, con Dios, con la enfermedad, con las circunstancias, con la familia. Por ejemplo, cuando tú fuiste cuidador de tu ser querido y no recibiste apoyo, al menos el apoyo que tú esperabas, las palabras que tú esperabas y que enfrentaste una enfermedad larga de tu ser amado y que ese apoyo esperado, esas palabras o incluso hasta el apoyo económico no llegó y ante la pérdida todo ese enojo se detona más. Y ante la pérdida comienzan las culpas. Te puedes enojar contigo misma, puedes enojarte, incluso hay personas que se enojan con su ser querido, dicen, me abandonó, se fue, me dejó. Y aunque cueste mucho trabajo reconocerlo, pero sí hay personas que se enojan con su ser querido. Y todo esto es parte del duelo. Como te he dicho en varias ocasiones, mucho de lo que tú sientes es natural por el proceso en el que estás, pero hay formas de poderlo canalizar y por eso son estas sesiones especiales. Cuando todo esto que acabo de mencionar se agolpa, viene el pensamiento, da lugar al pensamiento de buscar responsables o culpables. La vida tuvo la culpa, la enfermedad tuvo la culpa, mi ser querido tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque pues, no fue al médico, porque no se tomó los medicamentos, porque no fue a tiempo. ¿Por qué? Porque yo no me di cuenta, muchas veces esto pasa también, te empiezas a culpar a ti mismo, dices, yo no me di cuenta de los síntomas que tenía mi familiar y de haber sabido, lo hubiera llevado al médico o de haber sabido, lo hubiera llevado al hospital A, en lugar del hospital B, o mi familia, estoy enojada y culpo a mi familia porque no me apoyaron, porque no estuvieron conmigo, porque no llegaron a visitar a mi familiar, a mi mamá, cuando se trata de hermanos que no se involucran mucho en el proceso, en la enfermedad. Entonces hay una recriminación de, sí, ahora sí estás aquí, y el dolor por la pérdida va creciendo. Pero no es propiamente, en este caso, ¿te acuerdas que en la transmisión anterior te comentaba que tenemos una parte de duelo sano, pero podemos llegar a tener un duelo complicado, un duelo patológico o un duelo más profundo? Parte de lo que puede incrementar el dolor por la pérdida, que son estos factores que acabo de mencionar, para que el duelo se complique más, que sea más doloroso, más intenso y más largo, son precisamente el enojo y el sentimiento de culpa. ¿Tienes derecho a estar enojada? Sí, pero lo más sano para tu corazón, para tu vida y para tener un buen proceso es trabajar con ese enojo. Y el segundo punto es desplazar o liberar tu corazón de los sentimientos de culpa, porque esto no te va a llevar a nada. Es gastar tiempo en una situación irremediable en lugar de invertir tiempo en la atención y el cuidado que tú como doliente estás necesitando. En la transmisión anterior te comentaba, es importante que reconozcas
tu necesidad, que la primera persona que le da el respeto a su proceso de duelo eres tú, a través de la compasión, que no es la lástima, es atención, amor, cuidado y comprensión. Entre otras cosas, la compasión tiene muchas cosas, pero nunca es lástima. Esto te lo voy a repetir constantemente. No tiene nada que ver con la lástima. Es respeto, amor, cuidado, comprensión, sumando otras cosas, porque se deriva una de la otra. Ahora bien, cuando hay sentimientos de culpa, es querer encontrar una respuesta que pudiera satisfacer y que pudiera darte algo de consuelo. Pero la verdad es que no encontramos esa respuesta. Si le preguntamos a la vida o a Dios, ¿por qué enfermó nuestro ser amado? Dios no va a venir y te va a decir, esta es la respuesta. Si le preguntamos al médico, médicamente nos van a dar todas las explicaciones, porque médicamente las hay, pero esas explicaciones no satisfacen. Es decir, tú quieres algo más profundo, simplemente el decir, ¿por qué? Médicamente ya entendí, degeneración del cuerpo, las células, las enfermedades que atacan a una persona o a otra, condiciones previas, familiares. Hay muchas circunstancias que provocan, obviamente, el desgaste de nuestro cuerpo y que esa enfermedad va a llegar un momento en el que va a terminar por ceder, por vencer al cuerpo de esta persona. Y hay una realidad también, nosotros no estamos exentos, es parte de ese proceso, pero ahorita no lo puedes ver. Y dices, yo quisiera que alguien me explicara por qué. Si hubo una situación previa, por ejemplo, algún síntoma que pudiera haber tenido y que lo dejaron de lado, dices, es que si yo me hubiera dado cuenta, la hubiera llevado al médico, ¿por qué no la llevé al médico antes? Y entonces te empiezas a culpar tú. El punto es que el responsabilizar o culpar a otras personas, responsabilizarte tú o culparte a ti misma, no va a traer a tu ser querido de regreso. Tampoco la respuesta va a ser satisfactoria al punto de que te dé paz, y lo único que va a provocar es que tu duelo sea más intenso, más largo, más doloroso, y que llegue a un punto en donde ese enojo y ese sentimiento de culpa se vaya transformando en amargura y vaya permeando en otras áreas en las que te desenvuelves, con tus hijos, con tu esposo, en tu trabajo, en todas las áreas, porque el emisor de esa amargura que puede crecer a través del enojo y la culpa va a salpicar a otras personas, a otras circunstancias. Y entonces comienzas a darte cuenta de que la vida ha cambiado para mal, que estás más irritable, que nada te satisface, y las cosas pequeñas comienzan a tener una dimensión más grande porque lo estás viendo a través de tu dolor. Las cosas grandes comienzan a tener una dimensión casi incontrolable porque lo estás viendo a través del dolor. Yo te decía que no vas a ser la misma persona que fuiste antes de la pérdida. No vas a ser la misma persona que eres hoy, pero sí depende mucho de ti la persona que vas a ser en un futuro. Y aquí es una parte en donde inversión de tiempo es poder dedicar el cuidado que tu corazón está necesitando para poder transitar por el duelo, despojar tu corazón
de enojo y de culpa, para que llegado el momento en donde hayas terminado de atravesar ese puente llamado duelo, seas una nueva versión de ti. No digo una versión mejorada, una buena versión de ti. No a través de la amargura, no a través del dolor y no a través del enojo, sino que poco a poco en ese reacomodo de vida al que sí o sí vas a tener que hacer y que seguramente estás haciendo, puedas encontrar pequeños, grandes sentidos, no en la muerte propiamente de tu familiar, sino en la vida que hoy tienes. Esta parte es sumamente importante que lo tengas presente. Aquí viene la parte que te mencionaba dentro de la compasión, que es el cuidado, el amor y el atender tus necesidades. Porque cuando estás atravesando por el duelo, hay una serie de cambios químicos en nuestro cerebro, pero también hay mucho estrés y hay muchas necesidades afectivas que necesitan ser apapachadas, cubiertas. Pero muchas veces ese apapacho y esa contención que se necesita no llega fácilmente de las personas que te rodean. Aquí esta contención la vas a procurar de ti para ti. ¿Es importante el apoyo de la familia? Sí, sí es importante. ¿Es importante el apoyo de los amigos? También es importante. ¿Es importante el apoyo espiritual? También es importante. Y si estás aquí, para ti es importante también el apoyo de un profesional. Pero al final, la responsabilidad, no digo culpas, hablo de responsabilidad del cómo vivir tu duelo de la mejor manera posible, es decir, de manera amorosa y no flagelante, es tuya. Porque entonces, cuando tú atiendes tus propias necesidades, tus requerimientos afectivos, de alguna manera, la paz, el consuelo, puede darse en breves espacios que van sumando para hacerlos más extensos. Por eso el duelo no es precisamente una línea recta. Hay picos para arriba y picos para abajo. Cuando digo picos para arriba me refiero a esos días en donde amaneces con un estado de ánimo más animado, valga la palabra, sonó redundante, que te sientes más animada, más tranquila, con ganas de hacer algunas cosas, como que tu cabeza empieza a acomodar algunas ideas, empiezan a bajar a tu corazón y te sientes bien. Y dices, eso es bueno. Pero hay días en donde, ¡pum!, la curva se va para abajo y te sientes triste, abandonada, más enojada o más irritable o falta de descanso o la alteración de sueño del que habíamos estado hablando. El primer punto aquí que sí te recomiendo que hagas y que lo tomes en cuenta es trabajar con tu enojo y trabajar con el sentimiento de culpa. Nuestras ideas producen sentimientos. Los eventos que son rápidos de momento provocan emociones. Y es muy probable que me preguntes cuál es la diferencia entre una y otra. Una emoción dura segundos, es rápida, o puede durar unos minutos, unas horas tal vez. Pero un sentimiento es perdurable, es extenso en el transcurso del tiempo. Te pongo un ejemplo. Pensemos en que un ejemplo lindo. Pensemos que estás emocionada porque sabes
que te vas a ir de fin de semana, que te vas de vacaciones. Bueno, que te vas de fin de semana a ese lugar que habías estado esperando por mucho tiempo y que habías anhelado y sabes que lo vas a pasar bien. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento en este ejemplo? Estás contenta porque te vas de fin de semana. Estás alegre, estás inquieta, estás ansiosa porque llegue por fin el viernes en la tarde, porque el sábado a las 6 de la mañana agarran camino a ese lugar para pasar un buen tiempo. Y previo a ese viaje, la emoción se incrementa. Estás contenta, estás apurada, incluso puedes estar un poco estresada preparándote que ya es tiempo, que si el coche o que si el autobús, etcétera. Eso es una emoción. Pero cuando pasa el fin de semana y llega el lunes, que llegaste el lunes a tu casa, te queda la alegría de lo que has disfrutado. Te quedan los recuerdos de lo que viviste ese fin de semana. Y entonces ese contento, gusto, alegría, se vuelve más extenso en la semana. Lo empiezas a recordar, lo compartes con la familia, con tus amigos y lo platicas con cierta emoción. Me la pasé padrísimo, descansé, escuché música, comí rico, compartí con mi familia y la sensación de contento tiene mayor permanencia. Esa es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Tú tienes hijos probablemente y pensemos en el amor. Tú amas a tus hijos. Es un sentimiento perdurable. Desde el momento en que te enteraste que estabas esperando a tu bebé hasta el día de hoy, no importa si tienes 5 años o 50, es un sentimiento perdurable. Pero la trayectoria de la vida, resulta que tu hijo un día hizo una travesura. Agarró el jabón, lo echó en el piso y se puso a patinar ahí. Fue una travesura. Y llegas y dices, Dios de mi vida, ¿qué hiciste? Y entonces te enojas por la travesura. Esa es una emoción. Ese enojo por la travesura del jabón regado en el piso, quiero pensar que no lo has conservado por 10 años, por 5 o por 30. Fue el enojo del momento. Pasó el enojo, pero tu sentimiento de amor no se ve opacado, disminuido por el enojo de la travesura. A eso me refiero. Ahora, llevemos este ejemplo al proceso de duelo. Durante el duelo tienes distintos momentos con distintas emociones. Emociones que te abordan en algún momento del día, que perduran por minutos o por horas, pero que van disminuyendo. Lo que queremos hacer es que esta emoción, que es dolorosa, pueda ser transformada en un sentimiento de calma, de paz, de sentirte abrazada, contenida, y que eso poco a poco te ayude a manejar las emociones que en algún momento puedas llegar a sentir. Esas emociones de repente de estoy enojada con la vida, estoy enojada con Dios, no tengo respuesta, estoy enojada conmigo misma, estoy culpando a los demás o me estoy culpando a mí misma. Y entonces esa culpa, en lugar de una emoción, se convierte en un sentimiento que a lo largo del proceso te lastima más. Y ese sentimiento, como te dije hace un momento, puede llegar a convertirse en amargura. Y la amargura a nadie le va a beneficiar, en primer lugar, para contigo misma y en consecuencia para el mundo que te rodea. Te invito a que reflexiones sobre esto que te expongo y lo medites. Pienses con quién estás enojada.
¿Qué respuesta o qué beneficio te da el hecho de estar enojada? Y si tú encuentras que la respuesta no es grata, entonces es el momento de poder cambiar esto, de trabajar para poderlo transformar, despojando tu corazón de la culpa, tanto propia como hacia los demás, para que puedas tener paz. Muchas veces, aunque pueda sonar chocante en este momento, pero también tiene que ver el perdón. Y ese es uno de los puntos que vamos a abordar en la siguiente transmisión. ¿Qué es el perdón? ¿Qué no es el perdón? Vamos a tirar un poquito mitos o creencias que no son las apropiadas acerca del perdón y que sí es perdonar. ¿A quién beneficia el perdonar? Ese va a ser el tema de la próxima transmisión. A mis amigas de Facebook les agradezco mucho su presencia y me quedo con mis amigas de Zoom. Muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión.